Te invitamos a que escuches el programa Voz Profética en labios del pastor Víctor Archila. Acompáñanos de lunes a viernes por esta emisora. Nuestro anhelo es poder edificar tu vida a través de la enseñanza bíblica. Para más información sobre este ministerio, visita nuestra página de internet www.ministeriososana.com. Y nos cambió y vino tu presencia. En esta tercera serie del Misterio 666 vamos a estudiar este tema que le he denominado, le he llamado el sistema del 666, porque el 666 es un sistema, y entonces dentro de ese sistema, que es un sistema del anticristo, tenemos que ir a la Biblia y ver qué encontramos en la Biblia como sistema para entender a lo que se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando recibió la profecía en Apocalipsis 13. Dentro de ese sistema vamos a ver tres hombres que están marcados por el 666, o básicamente hay dos que claramente están en la Biblia, que uno es Nabucodonosor y el otro es Goliat. Vamos a ver a ellos dos, y sabemos que el tercero va a ser el anticristo. Así que también veremos cómo los imperios que sojuzgaron a Israel, como el imperio asirio y el imperio romano, cómo están marcados en ellos el 666. También debemos de recordar que 6 imperios fueron los que estuvieron sobre Israel sojuzgándolo, fueron enemigos de Israel, y entonces eso nos hace a nosotros tener un panorama más claro ahora del 666 como un sistema. Así que el tema de hoy es el 666 como un sistema, o el sistema del 666. Así que es el sistema del 666 el que vamos a estudiar. De nuevo, vamos a la palabra, y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, y ella hace que todos, hablando, refiriéndose a la bestia, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Es un sistema donde va a hacer, o sea, va a influenciar de tal manera, tanto en los pequeños como en los grandes, en los ricos como en los pobres, en los libres como en los esclavos, para que todos quieran, escuche lo que estoy diciendo, para que todos quieran o se den cuenta que no se puede vivir de otra manera en el sistema de la bestia o en el sistema del anticristo, que es poniéndose una marca. Entonces, entendiendo eso, cuando nosotros estudiamos el número 666 y cómo aparece a través de todas las escrituras, descubrimos datos impresionantes, datos que no podemos pasar por alto, como por ejemplo el imperio asirio duró 666 años antes de ser conquistado por Babilonia. Ahora, no es casualidad que haya durado 666 años antes de que fuera conquistado por Babilonia. ¿Qué pasó con el imperio asirio? Tal vez antes de entrar de lleno a explicar qué pasó con el imperio asirio, tenemos que recordar que Israel luchó contra 6 imperios. Él luchó contra Egipto y logra liberarse de él a través del poder de Dios usando a Moisés. Luego Israel lucha contra Asiria, que es el segundo imperio sobre la tierra. Luego Israel es cautivo, sobre todo Judá, por Babilonia, y le destruyen su templo. Luego Israel, aunque regresa en tiempo de los medos y de los persas, pero sus luchas también contra ellos son tremendas. Luego lucha contra el imperio de Grecia, que al final sus líderes son los que entran y contaminan y abominan en el segundo templo que ellos habían construido en tiempos de Zorobabel y de Nehemías. Y por último, el imperio romano, que es el que lleva al Señor Jesucristo, el que es utilizado para llevar al Señor Jesucristo a la cruz y que persigue a los cristianos. Entonces, cada uno de esos 6 imperios, y que de nuevo recalco el número 6, qué peculiar o qué casualidad, entre comillas, que tenga que ver con el 6 y que se constituyeron en algún momento en enemigos del pueblo de Dios. Pero volvamos entonces al imperio asirio, porque estamos estudiando el sistema del 666 como sistema. Nos interesa entender el sistema del 666 porque el anticristo se parará sobre ese sistema. De repente a algunos les parece que el sistema del anticristo es nuevo porque se menciona, lo han visto en Apocalipsis 13, pero cuando uno lleva ese pasaje a toda la Biblia se da cuenta que ese sistema ya hay detalles, grandes detalles de ese sistema a través de toda la historia. Entonces el imperio asirio
duró 666 años. ¿Qué hizo el imperio asirio? Tal vez lo más notable que hizo el imperio asirio fue agarrar, llevarse cautiva a las 10 tribus de Israel y anular su identidad. Hasta la fecha Israel, esas son las famosas 10 tribus perdidas de Israel, que más adelante se conocieron, sobre todo en el tiempo del Señor Jesucristo, se conocieron como los samaritanos o el mundo samaritano que tiene hasta la fecha, porque se calcula que en Israel hay aproximadamente 1000 samaritanos. Tiene su propia Torá que difiere de la Torá de los judíos, que tiene su templo, que todavía ellos sacrifican corderos porque viven en Israel, pero eliminó, desapareció, quitó la identidad, que es lo que más me interesa recalcar en este tema de Israel. Agarró a los 10 tribus, se las llevó cautivas, dejó a los más pobres, a los más necesitados, y luego les envió habitantes de 5 naciones del imperio asirio para que se metieran se mezclaran con sus mujeres, con sus hombres de Israel, y de esa manera hubo una mezcla y desapareció aquella identidad cultural, espiritual, religiosa. Incluso mezcló, porque luego como ellos estaban siendo atacados por bestias, en aquel momento les envió sacerdotes para que les enseñaran, pero eran sacerdotes contaminados, pues, para que les enseñaran las costumbres que antes habían tenido, es decir, que creyeran en la Torá, que creyeran en los sacrificios, que creyeran en el Dios que siempre habían creído. Sin embargo, esos sacerdotes no llegaron a quitar los altares de Baal, no llegaron a quitar todo ese tipo de paganismo, sino que al contrario llegaron y mezclaron, y entonces se convirtieron en los samaritanos, perdieron su identidad. De hecho, ese pequeño grupo que quedó de los samaritanos, no creen en el tiempo del Señor Jesús, que era tal vez su momento más fuerte. Ellos el único profeta hasta el momento que ellos creen es en el profeta Moisés. De ahí no creen en ninguno de los profetas, por eso ellos no creen en los salmos, en los libros poéticos, Job, en Cantares, Eclesiastés, no creen en ninguno de los profetas. Por eso solo tienen los 5 libros del Pentateuco. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para que entendamos el sistema. Es un sistema que quiere robarle su identidad espiritual, que va a desaparecer. El sistema del anticristo va a desaparecer la identidad espiritual del creyente, y no digamos del que no cree. Es decir, le va a evitar poder alcanzar, poder llegar a la verdad. Eso hace, o intentará hacerlo. Eso es lo que hizo el imperio asirio con Israel. Y recalco, el imperio asirio duró 666 años hasta que apareció en escena Babilonia y los conquistó. Luego, otro detalle en el sistema de 666 es que Roma, y esto es muy importante, Roma tuvo control de Jerusalén, o pisoteó, por decirlo de otra manera, a Jerusalén. Tuvo control de Jerusalén durante 666 años, y eso se puede corroborar simplemente con la historia. Aquí tengo datos que ustedes pueden apuntar y que pueden corroborar. Es decir, desde el año 31 antes de Cristo hasta la conquista sarracena en el año 636 después de Cristo, ellos tuvieron control de Jerusalén. Ahora, esto nos vuelve a arrojar otra luz, a dar otra luz sobre lo que nosotros estamos hablando del sistema, porque hoy el tema es el sistema 666. Porque entonces ahora vemos otro punto importante. Los romanos tuvieron control de Jerusalén, es decir, ellos no se metían en muchas cosas de las que se metieron otros imperios. No eran imperios que sojuzgaban a la gente, sino que al contrario, los dejaban que tuvieran su propia religión, su propia identidad religiosa, su propia identidad espiritual. Pero algo aquí muy peculiar. Tenían control sobre todo. Lo que no les parecía o lo que salía del orden, entonces ya no se los permitían. De hecho, ellos controlaban y tenían sus propios gobiernos, controlando en este caso a los judíos y a Jerusalén. Ya nosotros lo narra la Biblia, nos lo enseña la Biblia, que en el momento en que los propios judíos pidieron que se crucificara al Señor Jesucristo, ellos lo hicieron de esa manera. Las veces que el pueblo de Israel se levantó para querer tomar de nuevo control de lo que era de ellos, también fueron sojuzgados. Sin
Y recordemos que fueron ellos los que destruyeron el templo en el año 70 bajo el liderazgo de Tito, que luego llegó a ser emperador. Entonces esto nos da un panorama a nosotros de que el sistema del anticristo será un sistema que te da un control total, aunque hay una aparente libertad religiosa, habrá un control total como sucede hoy dentro de Estados Unidos, que es lamentable que aunque se hable de la primera enmienda de la Constitución, donde uno tiene la libertad de expresión. Sin embargo, las escuelas han sacado la Biblia, han sacado la enseñanza de la Biblia de las escuelas. Hoy los niños ya no pueden escuchar la enseñanza de la Biblia en las escuelas, sin embargo pueden escuchar la enseñanza diabólica de que el homosexualismo es un tercer sexo y otras cosas que no debían enseñarle a los niños. Entonces, aparentemente es un sistema de libertad, pero por otro lado es un sistema que veta la Biblia, pero que está imponiendo una enseñanza que la comunidad cristiana en su mayoría no está de acuerdo, pero que su voz no es escuchada. Como estamos hablando del sistema de 666, entonces lo menciono para poder comprender eso. Nosotros vemos dentro de ese sistema del 666, vemos a tres hombres que están marcados por el 6 y que se rebelaron contra Dios. Uno de ellos es Caín, que ya mencioné que Caín, su generación llega hasta la sexta. Solo 6 generaciones se mencionan de Caín, y Caín se rebeló directamente contra Dios. Esto es impresionante, ¿verdad? Porque vemos al hombre rebelándose contra Dios. El sistema del anticristo será eso, el hombre rebelándose contra Dios, la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios, la doctrina del hombre contra la doctrina de Dios, el pensamiento del hombre contra el pensamiento de Dios, la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios, los caminos del hombre contra los caminos de Dios. Otro que se revela directamente, porque son tres hombres que se rebelarán directamente contra la Trinidad. Caín se rebela contra Dios Padre. Judas se rebela y traiciona y vende al Señor Jesucristo. Vemos también a Judas marcado por el 6. Y el último de estos hombres que se rebelarán contra la Trinidad será el anticristo, que se levantará contra el Espíritu Santo y blasfemará contra todo lo que es Dios, contra todos los principios de la palabra del Señor. Esto es muy importante entonces entenderlo, porque nosotros empezamos a comprender cómo el sistema del 666 se empieza a mover dentro de este panorama que estamos hablando. Regreso de nuevo a leer esos dos versos de Apocalipsis 13. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Bueno, entonces debo de hablar un poco sobre los dos hombres que ya fueron marcados por el sistema 666. El primero de ellos es Nabucodonosor. O sea, el primero que se menciona dentro de las Escrituras, porque Nabucodonosor llega a ser el rey. Daniel se lo dice a Nabucodonosor, que Dios lo ha escogido como rey de reyes y el gran conquistador de aquel imperio asirio y de aquel imperio con tanta gloria. Ahora, lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, en el sueño que tiene Nabucodonosor, en la estatua que ve, él manda a erigir una estatua que tenía 60 codos de altura y tenía 6 codos de anchura, la cual debería ser adorada cuando se oyera la música de 6 instrumentos. Entonces aparece en Nabucodonosor y en el sistema de Babilonia, que es muy importante entenderlo, en el sistema de Babilonia, porque Babilonia, recordemos que la fundó Nimrod, y ellos también en esa fundación de Nimrod, los hombres se rebelan contra Dios, porque son ellos los que deciden hacer una torre que llegue al cielo, y lo estaban logrando, es decir, lo iban a lograr, se habían unido para hacer una torre que llegara al cielo, y Dios baja, los ve, y entonces confunde con diferentes idiomas a aquella gente, y entonces se esparcen por todo el mundo. Pero esa es la primera mención que se hace en Babilonia, y en otro momento se tendrá que estudiar el sistema de Babilonia que está ligado con el sistema del anticristo. Entonces, volviendo a Nabucodonosor, porque obviamente Nabucodonosor está en la parte más gloriosa de la Babilonia terrenal, y encontramos el sistema 666. 3.6 aparecen en el sistema de Babilonia con Nabucodonosor, pero él obliga a que le adoren.
Pero él quiere que adoren, literalmente que adoren a esa estatua, cuando esa estatua que tiene 6 codos de anchura y 60 de altura, que le adoren cuando 6 instrumentos son tocados. Entonces yo quiero recalcar tal vez algo dentro de este sistema del 666 que me parece muy peculiar y creo que es dos cosas, básicamente la música y la adoración. Porque la música, de repente, si nosotros analizamos la música desde el mensaje que da la música mundana, cuando hablamos de música tenemos que hablar de varias cosas. Hay música mundana, es decir, música la mundana, la música que contamina, la música carnal, la música grosera, la música inmoral, que es la música mundana, música inmoral, carnal, música que no tiene ningún respeto a la esposa, a la mujer, al hombre, a los niños, a la pareja, a la educación. Esa es música mundana. Aparte está también la música del hombre, que es la música que en la sabiduría del hombre, en la ética del hombre, como la música que con la que se educa, la música con la que se recrea, la música con la que se relaja, pero también está la música satánica, esa música que va directamente, lleva un mensaje donde directamente adoran o enarbolan todo lo que es el reino de las tinieblas, pero también está y dentro de la música del hombre vale la pena recalcar que está esa música que cuenta aparentes principios bíblicos, aparentes principios buenos. Por ejemplo, la música ha adoctrinado a todas las generaciones de diferentes épocas. La música, la poesía, los versos han adoctrinado a mucha gente. En la generación en la que yo crecí bajo la música de Michael Jackson, la música de varios artistas, ¿verdad? Pero el punto aquí, los años 80, para ser más específico, donde y la música de mis padres, música donde se hablaba del amor, del romanticismo, donde se le enseñó a la generación de mis padres a que existía el amor a primera vista, donde el amor se presenta desde la poesía, pero que cuando uno va a la Biblia, que el amor es un sentimiento, que el amor se puede se termina y entonces hay que cambiar, etcétera. Pero todo eso ha formado valores. Lo que quiero recalcar es eso, ha formado valores. Mucha de la rebeldía de la juventud de nuestra época, de la juventud de la época de mis padres, de la juventud de nuestros hijos hoy, muchos de sus valores están marcados por la música que escuchan. Es decir, es una manera en que se les predica al consciente y al subconsciente a través del mensaje que da la música. De repente no es un detalle que le estemos dando tanta importancia hoy por hoy, pero que hay que darle importancia porque el sistema del anticristo llevará un mensaje, está llevando un mensaje o llevará un mensaje también a través de lo que quiso hacer Nabucodonosor, a través de la música. Basta con decir que la gente hoy está atada o aprende en la televisión tantas cosas o en los medios de comunicación como internet, como todas las páginas sociales que hoy existen. Pero detrás de todo eso hay un sistema y muchas veces usando la música, el extremo es que con la música nos venden productos, con la música se enamora, con la música nos distrae, con la música vemos películas, con la música se llora, con la música se enseña, incluso con la música, hay música hasta en la muerte. Por eso es importante entender que el sistema de Nabucodonosor le dio esa importancia, el sistema de 666 le dio esa importancia a la música y que nosotros debemos de tener cuidado, sobre todo de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, para que no sean atrapados por el mensaje directo, doctrinal que tiene la música. Yo sé que muchas veces se está hablando del mensaje subliminal que hay detrás, pero yo soy de los que creo que hay que tener hay que tener más cuidado del mensaje directo que la música lleva, porque en mi tiempo se cantaban algunas canciones específicamente aquí en Estados
Estados Unidos, donde se decía que los maestros dejaran de estar molestando a los estudiantes, que los dejaran solos, que no los molestaran más. Y de hecho, eso va creando valores a tal punto que la gente empieza a creer que los maestros no tienen por qué meterse, que los maestros vayan y llenen los pizarrones de enseñanza, y que si el alumno quiere aprender, bueno, y si no, pues que vea cómo sale. Sin embargo, todo eso ha creado valores, y las generaciones cada día están más lejos de la verdad de Dios, de los principios que Dios ha establecido, porque honrar al padre y a la madre no es un principio humano, sino que es un principio bíblico, porque el respeto al mayor, al joven, a la jovencita, al joven, al papá, a la mamá, al policía, qué sé yo, no es un principio civil, es un principio bíblico. Nosotros tenemos que entender, el sistema de Nabucodonosor es un sistema idólatra, sobre todo es un sistema idólatra que lleva al mundo a idolatrar, solo que en el tiempo de Nabucodonosor obligaban, pero en el tiempo en el que estamos viviendo es una manera sigilosa, hay una manera de engaño, específicamente a través de la música. Otro de los personajes, estamos hablando, repito, estamos hablando del 666, pero como sistema. El tema en general se llama el misterio del 666, pero este tema, que es el tercero que tocamos, en ese tema estamos recalcando el sistema del 666, hablando de varios sistemas que aparecen ya en la Biblia, como el 666, y para ello también vamos a hablar, en este caso, de Goliat. Estábamos hablando del sistema de Nabucodonosor, porque en Nabucodonosor tenemos 2.6 conectados con la soberbia del dominio, la altura y la anchura de la estatua de Nabucodonosor, que es la soberbia del poder, del dominio, como hoy se ve en muchos países, incluyendo Estados Unidos, y eso lo tendrá el anticristo. Y entonces vemos esa soberbia, el dominio y la altura, donde está el 6. Pero también vemos que hay una adoración a ese sistema. El mundo, gran parte del mundo, adora los sistemas donde la gente puede tener poder a través del dinero, puede tener una vida cómoda, como mucha gente adora el sistema de Estados Unidos porque por todo lo que provee. Entonces, cuando nosotros entonces vamos al sistema de Goliat, también encontramos que en Goliat hay un sistema del 666. Tal vez así rápidamente, antes de entrar de lleno a Goliat, tendríamos que mencionar, incluso antes de haber mencionado a Nabucodonosor, tendríamos que haber mencionado a Goliat, e incluso tendríamos que haber mencionado a Salomón, porque en Salomón también se presenta el 666. Y a Salomón dice la Biblia en el versículo 2, 8:11, dice que a Salomón le eran traídos, perdón, eso no lo dice en el pero en Reyes nos dice, y en Crónicas, que a Salomón le traían 666 talentos de oro. Esto nos habla de la perfección del poder monetario, y lo digo porque estaba hablando de Estados Unidos. Y entonces el dinero es un sistema, el tener poder económico, porque el dinero produce un poder, una sensación de poder. El que tiene dinero siente que tiene poder. Y Salomón tenía ese sistema, era el rey más rico que ha habido sobre la tierra es Salomón. No es el momento de explicar por qué, pero lo dice claramente la Biblia. Y a él cada año le traían 666 talentos de oro. El sistema del anticristo es un sistema de compra y venta, donde la gente no va a ser obligada a que ame el dinero, porque a la gente no hay que obligarla para que ame el dinero. El ser humano por naturaleza, si no tiene temor de Dios, adora y abraza el dinero y deja hasta la familia por ganar dinero. Ese sería entonces, en todo caso, el primer personaje que aparece con el sistema 666 vinculado con el poder del dinero y la adoración al dinero. El segundo personaje que aparece en la Biblia, entonces sería, o el primero sería, Goliat, el segundo es Salomón, y Goliat, y el tercero sería Nabucodonosor. Yo empecé mencionando primero Nabucodonosor, pero el primero sería Goliat cuando se enfrenta al pueblo de Israel, y Goliat tenía también el 6 marcado, tabulado en sí. Por ejemplo, Goliat tenía una estatura de 6 codos, y tenía una armadura de 6 piezas de oro, y el peso de la punta de su lanza era 600 ciclos de hierro. En otras palabras, Salomón tenía, Goliat tenía el 666 tabulado, tenía 3.6 tabulado. Entonces, en Goliat, ¿qué vemos? En Goliat vemos el sistema 666 conectado con la soberbia del poder carnal. Su fuerza era humana y tenía atemorizado a todo el pueblo de Dios. Yo creo que hoy hay muchos sistemas que quieren atemorizar al mundo a través de las armas, a través de la guerra, a través de su poder, como por ejemplo lo vemos claramente hoy en muchos lugares. Hoy vemos a
a Rusia queriendo atemorizar a los mismos líderes del mundo, diciéndoles que ellos se recuerden que también ellos son un país con armas nucleares. Vemos a un grupo de ISIS marcando terror o al terrorismo, marcando ese terror, ese miedo hacia los demás a través del poder humano. Y también lo vemos en Estados Unidos, que ha querido atemorizar a muchos que se levantan contra él como para demostrar su poder. Entonces es importante, lo estamos analizando desde el punto de vista del sistema del 666, porque vuelvo a recalcar, en la Biblia hay 3 personajes que estuvieron íntimamente ligados con el 666. Los voy a mencionar en el orden que aparece en la Biblia. Primero aparece Goliat, que salió a atemorizar al pueblo de Dios, a decirles que bajara uno de ellos y peleara. Pero él tenía marcado en su estatura 6 codos, tenía en su armadura 6 piezas de oro, y el peso de la punta de su lanza era 600 ciclos. Entonces tenía marcado el 666. Es el poder humano atemorizando. El sistema del anticristo tendrá un poder, podríamos decir de repente un poder militar, que va a aterrorizar a aquellos que no quieren hacerlo como lo hacía el Imperio Romano. Por eso ahora traigo a colación al Imperio Romano. El segundo personaje que aparece en la Biblia, que tiene marcado el 666, es Salomón, y él lo tenía marcado el 666 desde el punto de vista económico. 666 monedas o talentos de oro le llegaban a su reino cada año. Entonces aquí que vemos el poder económico, que la gente no hay que decirle que le adore. La gente, ustedes están de acuerdo conmigo que cuando a una persona le llega de repente una cantidad de dinero que no tenía, se siente seguro, se siente con gozo, se siente bendecido. ¿Por qué? Eso es incorrecto. ¿Pero por qué se siente así? Porque es el poder espiritual que hay detrás del dinero. El dinero nos produce seguridad, nos produce gozo, cosas que solo nos debía de producir la palabra del Señor. Y por último, entre esos 3 personajes que hemos estado mencionando, el tercero, entonces sí es Nabucodonosor, que es el sistema del 666 marcado por Babilonia, que significa confusión, que mandó a que se erigiera una estatua para ver, y era la estatua que él mandó a hacer era completamente de oro. Y entonces vemos en Nabucodonosor ese 666 conectado con la soberbia, con del dominio absoluto, y que entonces les ordena que la adoren a los que están. Nosotros sabemos que Daniel no la adoró, y sabemos que los tres amigos de Daniel no la adoraron, pero tuvieron que pasar en el horno calentado 7 veces por fuego, y vemos cómo dentro de ese horno aparece el Señor Jesús acompañando a estos 3 amigos de Daniel, o a esos 3 jóvenes israelitas que no quisieron adorar a la estatua. Entonces sí, aparece el sistema 666 en la Biblia, de que la Biblia nos está profetizando sobre en Apocalipsis 13. Hay un poder monetario en Salomón, hay un poder humano militar en Goliat, y hay un poder conectado con la soberbia del hombre y todo, y la adoración y la música, que el sistema del anticristo tendrá, como lo mencionamos en el sistema 666 del imperio asirio, y el sistema de 666 en el imperio romano. Todo esto tiene que ver con el sistema 666, como lo hemos denominado a este estudio, el sistema 666, y esto creo que nos da un mayor panorama para entender cómo será el sistema del anticristo. Entonces vuelvo a recalcar, es más que decir tengo una marca. Si fuera solo una marca, solo eso sería, pero es mucho más, no sería tan delicado, pero es mucho más. Hoy la gente le da tanta importancia a la marca, y si no, entonces yo que no se le da importancia, pero el sistema es más que una marca. Es decir, la gente hoy que está escuchando esa enseñanza, algunos tendrán que reconocer, o muchos que están enamorados del sistema económico donde viven, o que como anhelan vivir en un lugar donde tenga un sistema económico que les pueda producir eso. Concluyo leyendo estos 2 textos. Y ella hace que todos, es decir, la bestia, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca de la bestia, es decir, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque es un número de un hombre, y su número es 666.
Gracias por escuchar nuestro programa Voz Profética en labios del pastor Víctor Archila. Si deseas obtener más información sobre este ministerio o quieres obtener una copia de esta enseñanza, visítanos a nuestra página de internet www.ministeriososana.com o a nuestra página de Facebook osanadal@aol.com. Que el Señor te bendiga. La gloria de Dios.